Bueno, amados, hoy vamos a continuar con la serie sobre los ministerios en la Biblia o los ministerios en la palabra de Dios, que es lo que hemos estado ministrando. Creo que el tema, o por lo menos las primeras enseñanzas son muy controversiales, son un poco polémicas por lo que hoy está viviendo la iglesia. En relación al ministerio apostólico, que ya dimos 2 enseñanzas sobre esto. Y hoy el tema número 4 es el ministerio profético. Y hermanos, igual como dije del ministerio apostólico, vamos a centrarnos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. La iglesia debe tener el fundamento de la palabra de Dios y no solamente lo que alguien diga o alguien crea, sino lo que la Biblia realmente nos muestra, que es la palabra de Dios. ¿Amén, iglesia? Entonces, yo creo que esto es muy importante entenderlo la congregación, en relación a lo que es la palabra de Dios, a lo que Dios nos muestra en su palabra. Hermanos, recordemos que un ministerio, que es lo que hemos estado viendo, es un servicio o un oficio que se da, en este caso, para el Señor Jesucristo. Entonces, eso es un ministerio, es alguien que sirve al Señor, en sea lo que haga, desde lo más grande aparentemente hasta lo más pequeño, aparentemente, y digo aparentemente porque sea grande o pequeño lo que hagamos, al final es un servicio al Señor, donde el que debe recibir la gloria es el Señor por lo que hacemos. Entonces, sea lo que hagamos, eso es un servicio al Señor, seríamos ministros, en este caso eso es un ministerio. Ahora, el ministerio de profeta, según lo vemos, que es lo que hemos estado viendo en Efesios 4, versículo 11, dice la palabra que este ministerio dice que es un regalo que Cristo da a la iglesia. Hemos visto que todos estos ministerios de Efesios 4 son regalos, son dones para la iglesia, en este caso. Ahora, hermanos, lo interesante es que en Efesios 4:11 nos habla de que el ministerio profético o de profeta es un regalo a la iglesia. Es interesante que este ministerio existía ya desde el Antiguo Testamento, lo cual debe hacernos pensar por un momento, porque recuerde que hasta acá está diciendo Pablo de que Cristo da estos regalos a la iglesia, y la iglesia no estaba en el Antiguo Testamento. La iglesia es formada en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe hacernos pensar, hermanos, que el profeta o la función de profeta del Antiguo Testamento, hermanos, es muy distinta a la función de profeta del Nuevo Testamento. O sea, cumplen 2 roles diferentes, distintos, en este caso. Esto nos puede quedar más claro al entender lo que afirma el mismo apóstol Pablo en la carta de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 20. Vamos a ir a Efesios, capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, 20. Recuerde que en el capítulo 4, versículo 11, es donde Pablo habla de que Cristo da dones a la iglesia, regalos a la iglesia. Pero antes del capítulo 4, en el capítulo 2, Pablo afirma algo interesante en el versículo 20. Dice así la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, recordemos que la palabra de Dios, lo que tenemos nosotros hoy como la palabra de Dios, está dividida en 2 partes, conocidas como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, los profetas, hermanos, hablaban, cuando hablamos de la profecía que era a futuro, si hay algo que los profetas hablaban, era de la venida de un Mesías. Era de la venida de un Salvador, en este caso, de un Mesías, como lo muestra en todo el Nuevo Testamento. Vamos a ver eso en el Nuevo Testamento, de cómo los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ellos hablaban
anunciaban y era la venida de un Mesías, de un Salvador. Vamos a verlo en Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Vamos a ver algunas citas bíblicas que nos muestran esto. Porque Pablo dice que debemos de tener el fundamento sobre los apóstoles y profetas. Mateo capítulo 5 del 17 al 18. Dice la palabra, hablando el Señor Jesús, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5, 17, ahora el verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo dice que Él viene, hermanos, no a abolir la ley, no viene a cambiar o a quitar lo que los profetas hablaban, sino a cumplir lo que los profetas decían, lo que aún la ley enseñaba. Cristo viene a cumplir todo esto. Y Él dice, nada va a pasar, absolutamente nada de lo que la ley dice o los profetas dijeron en relación a lo que es la ley o la venida del Mesías de Cristo. Veamos ahora Mateo capítulo 11 del 9 al 14. Mateo capítulo 11 del 9 al 14. Aquí está hablando otra vez el Señor Jesucristo y aquí habla algo muy interesante. Mateo capítulo 11 del 9 al 14 dice así: ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo más que profeta. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Ahora, yo no sé si usted ha estudiado a Juan el Bautista, hermano, si él nunca dio una profecía adivinando futuro. Él simplemente habló de la venida de Cristo. Eso fue lo que él dijo. O sea, viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo. Él venía a preparar el camino de Cristo. Entonces dice, ¿qué saliste a ver? A un profeta, sí os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, y esa palabra mensajero es importante, ahora la vamos a ver, delante de tu faz o de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, oigan iglesia, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque, verso 13, todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta dónde? Hasta Juan. Toda la ley y los profetas hasta Juan. Y recordemos, hermanos, que el Nuevo Testamento empieza hablando, en este caso del nacimiento de Juan el Bautista, y empieza con Juan el Bautista anunciando o preparando el camino para el Mesías. O sea que la función del Antiguo Testamento, de los profetas, ellos tenían un fundamento y era hablar sobre Cristo hasta la venida de Cristo, y Juan es el último, según el mismo Cristo, de esos profetas que hablaban de la venida de Cristo, que profetizaban la venida de Cristo hasta ese momento. Ahora vea lo que dice la palabra en Lucas capítulo 24 del 25 al 27. Aquí es cuando Jesús resucita entre los muertos y Él va camino a Emaús. Y Él empieza a hablar con algunos de sus discípulos que no entendieron que era Jesús. Y vea lo que Él les dice a esos discípulos. En Lucas capítulo 24, del 25 al 27, dice así. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas, oigan a esto, han dicho. Todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, oigan, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea que todo el Antiguo Testamento, los profetas hablaban, anunciaban sobre la venida del Mesías, y aún Cristo mismo les dice que empieza a aclararles a ellos por todos los libros de los profetas cómo hablaban de la venida de él, de su muerte y de su resurrección. Otro pasaje, Hechos capítulo 3 del 18 al 24. Hechos capítulo 3, vean cómo ellos hablan de los profetas y ellos hablan de los profetas del Antiguo Testamento. Hechos capítulo 3 del 18 al 24. Hechos 3. Aquí el apóstol Pedro da un discurso. Vea lo que él dice en este discurso de Hechos capítulo 3 del 18 al 24. Dice así: pero Dios habiendo cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, y ojo, habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor nuestro Dios os levantará profeta, oigan, de entre vuestros hermanos como a mí. Está hablando de Moisés. Recuerden que Moisés le da toda la ley al pueblo de Israel. Pero Moisés no le da la ley al pueblo de Israel porque él quería dársela, sino porque era mandato de Dios. O sea, Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo, le daba la ley en este caso. Dice, porque Moisés dijo otra vez a los padres: el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta, estaba hablando de Cristo, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Yo no sé, hermanos, si usted puede ver ahí cómo el Antiguo Testamento cumplió, los profetas cumplieron una función a hablar del Mesías, a hablar del pueblo de Israel que tenían que esperar al Mesías, al Salvador. En Efesios acabamos de leer que debemos de estar fundamentados sobre los apóstoles y profetas, y ellos hablaban de Cristo. Ellos hablaban de la venida de Cristo, de la muerte del Mesías. Eso es lo que ellos hablaban, o sea, todo apuntaba al Mesías. Ahora, pero también habla de los apóstoles. En el Nuevo Testamento, que eso ya lo vimos, Jesús escoge entre todos sus discípulos a 12 apóstoles para que estuvieran con él, y por medio de los cuales se extendió el Evangelio y nace la iglesia de Cristo. Fue por medio de los apóstoles. Hechos capítulo 1 del 1 al 6. Y recuerden que toda la enseñanza, hermanos, cuando Jesús agarró a estos apóstoles era para enseñarlos, para que estuvieran con él. Recuerden, la comisión era: y enseñándoles a todos que guarden las cosas que yo les he enseñado. Vea lo que dice Hechos capítulo 1 del 1 al 6 en relación a estos apóstoles. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido,
a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Era hasta el 8, no sé por qué lo puse hasta el 6. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que por medio de ellos se iba a extender el evangelio de aquellos 12 que él escogió. Y ahí está el fundamento de los apóstoles y profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el cual debemos de edificar, donde dice la palabra que Cristo es la principal piedra del ángulo, ya que tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles, hermanos, la centralidad de la predicación de ellos, de lo que ellos hablaban, hermanos, era Cristo la roca principal o la piedra principal. Nunca eran ellos mismos, era Cristo. Ellos hablaban de Cristo, hablaban del Mesías. Los profetas del Cristo que había de venir, del Mesías que había de venir. Ahora los apóstoles hablan. ¿Recuerdan lo que hablaban los profetas? Esto se ha cumplido. Esto es lo que la palabra enseñaba, de lo que Dios hablaba por medio de los profetas. No sé si hasta aquí voy quedando claro. Ahora, la pregunta es: ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Hermanos, la palabra profeta, en el original la palabra es profetes. Y ojo lo que es un profeta, iglesia. Es uno que habla en lugar de otro, como un intérprete o un heraldo. Vuelvo a leer esto. Un profeta es uno que habla en lugar de otro, como lo sería un intérprete. Todos han visto en algún momento a alguien cuando, por ejemplo, si aquí viniera un norteamericano o un gringo, él habla, pero a la hora de él hablar tiene que haber un intérprete. Si nosotros no entendemos, entonces se supone que el intérprete tiene que hablar, tiene que decir exactamente lo que está hablando esa persona. Si él no habla realmente lo que la persona está diciendo, sería un mal intérprete. Porque no está diciendo realmente lo que la persona quiere decir. Eso es un intérprete. Recuerden, hermanos, que los profetas hablaban y ellos hablaban de parte de Dios. Ellos hablaban de parte de Dios. Ellos eran los intérpretes. El mismo Moisés, que habla de que Dios iba a levantar a un profeta como a él, que tenían que oírlo, aunque era Cristo. Moisés hablaba de parte de Dios. Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo de parte de Dios. Otro significado de profeta es un heraldo. Ahora, ¿qué es un heraldo? Un heraldo era alguien que era encargado de anunciar públicamente las órdenes reales o decretos de un rey. Eso era un heraldo. Era alguien que iba y decía lo que el rey había ordenado, lo que el rey había había dicho. Eso era o es un heraldo. Para ponerles un ejemplo, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes, los que hemos tenido hermanos, cuando uno llega al papá o la mamá y le dice: vaya, dígale a su hermano que haga tal cosa. Y uno iba todo crecido porque me mandaron a decirle, como mi hermanillo o mi hermanilla no me obedece a mí, pero cuando yo le digo: me dijo mami que le dijera, me dijo papi que le dijera, esas palabras
tienen poder y cambian, porque la autoridad no es mía. La autoridad es del que habló, aunque sea yo el que esté hablando. No sé si me estoy explicando. Eso hace un profeta. La autoridad no es porque él tenga autoridad. La autoridad del profeta era por lo que Dios decía. La autoridad de Moisés era por lo que Dios decía, no era por él mismo. Y eso debemos de entenderlo en lo que es un profeta. En este caso, es un intérprete, es un heraldo, es alguien que habla de parte de Dios. Es por esta razón, hermanos, y aquí hay algo que por favor pongamos atención a esto. Es por esta razón que un profeta no puede hablar por sí mismo, ya que es solamente un heraldo. Por lo cual siempre el mensaje era, así dice el Señor, o así dice Jehová. Ese era el mensaje de un profeta. Así dice Jehová, así dice el Señor. Ellos no hablaban por voluntad de ellos. No eran porque ellos querían hablar, sino era porque Dios les ordenaba que hablaran. Ve y dile esto a mi pueblo. Ve y dile esto a Julano o a Mengano, pero ve y dile. Eso hacía el profeta, ahora él hablaba de parte de, en este caso. Vea lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, del 20 al 21. Ahí podemos entender claramente, en este caso, eso que yo les estoy diciendo a ustedes. En Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice Segunda de Pedro 1, 20 y 21. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Porque nunca, ¿cuándo? Nunca, iglesia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, ellos no hablaban porque ellos querían, sino porque Dios les hablaba a ellos para que ellos hablaran. Y de ahí, hermanos, usted va a encontrar interesantemente cómo en el Antiguo Testamento, hermanos, ellos a la hora de hablar, ellos tenían, dice que venía el Espíritu Santo y los tomaba a ellos para que pudieran profetizar. Ellos no profetizaban porque ellos querían, sino que ellos cuando hablaban de parte de Dios, el Espíritu Santo venía sobre ellos y hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, yo les quiero leer a ustedes esos mismos dos versículos en Nueva Traducción Viviente. Oiga cómo dice. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. O sea que ellos no hablaban porque querían. Ellos hablaban porque Dios les ordenaba hablar. Y eso es muy importante entenderlo. Como Dios es el que habla a través del profeta, iglesia, es imposible, yo quiero que me pongan atención en esto, es imposible que la palabra no se cumpla. Si Dios es el que habla a través de un profeta, o a través del profeta, hermanos, es imposible que la palabra no se cumpla.
ya que Dios no es mentiroso. Por lo cual, si la palabra no se cumple, es simple y sencillamente porque ese profeta no es de Dios y lo que está hablando es paja, pero no es Dios hablando. Y eso nos lo muestra la palabra de Dios también. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18, del 18 al 22. Antes de leer esto, Deuteronomio 18, del 18 al 22, hermanos, yo creo que si yo me proclamara, como hoy hay muchos que se autoproclaman profetas, hermanos, yo entendiendo esto que voy a leer ahorita, muchos, antes de decir que son profetas, hermanos, yo creo que lo pensarían no una, sino 10 veces para decir yo soy un profeta. Y temblaría delante de Dios para autoproclamarme un profeta. Porque acabamos de leer y decir que ninguna interpretación es privada y que ningún hombre de Dios habló porque él quiso, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo y por eso hablaban. Es más, les voy a dar algo para adelantarles tal vez un poquito algo de la próxima semana, hermanos. Muchos como David era reconocido, tuvo el papel de profeta. Y usted sabe que David escribió muchas cosas y él no sabía que él estaba hablando a futuro. David escribió salmos donde él estaba escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, sin saberlo de lo que él estaba viviendo y pasando. Y ahí estaba profetizando, por ejemplo, el Salmo 2, que habla de lo que Cristo iba a venir a pasar. Y David está escribiendo algo que a él está viviendo, que él está pasando. Y él escribe este salmo. Y él no sabía que estaba profetizando la muerte de Cristo, de lo que iba a pasarle a Cristo. Eso es interesante. Ve lo que dice Deuteronomio 18, del 18 al 22. Hermano, si usted puede subraye esta palabra. Dice Deuteronomio 18, profeta le levantará de en medio de sus hermanos. Recuerden que eso ya lo vimos en el Nuevo Testamento. De en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. A cualquiera que no oyere mis palabras, yo le pediré cuenta. Verso 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, o sea, que tuviere la osadía, la valentía, el orgullo, no sé cómo decirlo, hermanos, de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Verso 21, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? O sea, en otras palabras, usted va a levantar profetas que van a hablar de parte suya, pero ¿cómo vamos a saber quién es el profeta de verdad y quién no? ¿Cómo lo vamos a saber? Viene la respuesta, versículo 22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción otra vez, con osadía, con prepotencia. Dice, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Cuál es la evidencia para saber si alguien era de verdad un profeta de parte de Dios o no lo era?
Simple y sencillamente que la palabra tenía que cumplirse. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el profeta es un vocero, es un mensajero, es alguien que habla solamente lo que Dios dijo, y por eso ellos hablaban y decían, así dice el Señor. Ahora, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, han visto gente que dice ser profeta, que profetizan a las personas, que profetizan en la radio, que profetizan en la televisión, hermanos. Y yo no sé si usted lo ha notado o no, pero la mayoría de esas profecías no se cumplen. No se cumplen. Hermanos, algunas parecen que las pegan. Pero la gran pregunta es, entonces, a veces sí, a veces no. No, hermanos, si Dios habla, la palabra se va a cumplir sí o sí, se va a cumplir. Porque no es un asunto, hermanos, como he escuchado a algunos diciendo, es que si usted no la recibe con fe, la palabra no se le cumple, hermano. Yo no sé de dónde sacan eso. Cuando Dios habló en su palabra, cuando los profetas hablaron de parte de Dios, hermanos, la palabra de Dios se cumple porque se cumple. No es si alguien la cree o no la cree, si la recibe o no la recibe, hermano, eso no se trata de eso. La otra semana vamos a ver cuando, hermanos, un profeta, hay profetas que hablaban de verdad de parte de Dios y no le hablaban cosas bonitas como hoy, que todo es bonito. Y en un momento, por ejemplo, agarran un cinto de Pablo y le amarran ese cinto en las manos y dice, así dice Dios o el Espíritu Santo en ese momento, de que el dueño de este cinto va a ir y lo van a encarcelar y va a padecer allá para donde va. Y dice que todos lloraban y le decían a Pablo, por favor no vaya, Pablo. Y él decía, no importa, porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, a padecer por causa de Cristo, sino a morir por causa de Cristo. A Pablo le estaban hablando, Dios le estaba hablando por el Espíritu Santo, de que iba a ir a sufrir cadenas, prisiones. Y ¿saben qué es lo interesante y lo hermoso de eso? Que en esas cadenas y en esas prisiones es donde Pablo escribe la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu de Dios. Wow. El que era de verdad enviado por Dios le iba a dar una palabra, y la palabra no era para que Pablo dijera, ay, yo no recibo eso. Porque lo que le hablaba no era bonito. Entonces hay gente que dice que como lo que no le hablan es bonito, yo no recibo eso. Esto no es un asunto de si lo recibe o no lo recibe. Es un asunto que si Dios habla, la palabra se va a cumplir. La reciba o no la reciba, la quiera o no la quiera, la crea o no la crea. Se va a cumplir su palabra porque es la palabra que viene de Dios. Ahora, hermanos, entendiendo todo esto que la palabra nos muestra, no puedo entender cómo algunos dicen ser profetas, que dicen ser profetas, y dicen tales cosas como, voy a poner algunos ejemplos, hermanos. Si la palabra no se le cumple es porque usted no tiene fe. Yo no sé cuántos han oído eso. Si a usted yo le profetizo y a usted no se le cumple la palabra es porque usted no tiene fe. Hermano, eso no es bíblico. Vuelvo a insistir. Si la palabra viene de parte de Dios, usted la crea o no la crea, tenga fe o no tenga fe, Dios va a cumplir su palabra. Porque es Dios quien habla. No es el profeta el que está hablando. Por eso él dice, así dice Jehová, así dice el Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces muchos dicen, es que si usted no tiene fe. Hace unos años, en uno de los mundiales, un jugador muy famoso, Radamel Falcao, en ese momento estaba en su mejor
apogeo, jugando extraordinariamente, y venía el mundial y él se fractura una rodilla, y uno de estos famosos que dice ser apóstol y profeta fue a orar por él y le dio una palabra, y la palabra era que Dios le decía que él iba a ir a jugar el mundial, que Dios lo iba a sanar. Pero tenía que tener fe para esa palabra, si no, no se le cumplía. Y no tuvo fe porque no fue. Hermanos, eso no tiene sentido ni base bíblica. Eso, hermanos, es agarrar y yo soltar algo y tirarle la pelota al otro. Porque yo soy profeta, y si a usted no se le cumple, no falló la profecía que le di. O sea, fue usted que no tuvo fe. Hermanos, yo así le profetizo a todos, uno por uno aquí. Uno por uno. O como una vez, hermano, llegó una mujer y me dijo, quedó embarazada, hermano, es que ve hasta dónde llega a veces, no sé. La palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y a veces es de verdad. Hace muchos años llegó una hermana acá a la iglesia y ella me contaba que ella estaba embarazada y que había sido por una profecía. Y si yo quedé embarazada por una profecía. Le digo, ¿de verdad? Me dice, sí, se llegó un profeta a la iglesia y él me dio palabra y él me dijo que yo iba a quedar embarazada. Y entonces yo dejé las pastillas. Sí, eso me dijo. Y yo por dentro, oye, yo así le profetizo a todo el mundo. No, yo no sé si usted ve lo ilógico de esto. Ahora, profetizarle a una mujer que va a quedar embarazada cuando ha tenido ya un niño y tiene esposo, hermano, eso no es ser profeta, eso en cualquier momento. Una profecía de verdad sería sobre alguien que de verdad le han hecho exámenes y han tratado y años y no tienen hijos, y que Dios hable porque creemos que Dios habla. Y que venga un niño, pero algo así tan sin sentido. Y la gente cree esas cosas. Segundo ejemplo. No se les cumple a veces esos que profetizan a otros. Dice que no se les cumple porque está desarrollando el don profético. O sea, usted se imagina entonces, hermano, de los profetas del Antiguo Testamento, o sea, desarrollando el don profético era como a veces sí, a veces no. Entonces era como que le venía a la corriente a viajazos, a veces sí, a veces no. Hermano, eso no tiene sentido. O sea, usted no puede estar desarrollando un don, porque la Biblia dice que Dios da dones. Y si alguien tiene un don, lo tiene, y si no lo tiene, no lo tiene. O sea, no es que el don empieza ahí algo chiquitico y empieza a crecer y a crecer. No, lo que tiene que crecer es nuestra fe. Lo que tenemos que crecer somos nosotros, a la estatura de Cristo, dice la palabra. Pero si a alguien Dios le ha dado un don, ese don se lo ha dado el Espíritu Santo y punto. ¿Cómo es eso de desarrollar el don? Eso no existe. Otra cosa que he escuchado es las famosas escuelas proféticas. Hermanos, llevan personas a hacer seminarios para escuelas proféticas. Ahora, la pregunta es, si el Espíritu Santo era el que los hacía a ellos hablar, y ellos hablaban, los profetas, era de parte de Dios, hermano, ¿cómo usted va a ir a aprender eso? Dijo alguien por ahí, que alguien me explique, porque yo no puedo entender eso. ¿Cómo a usted le van a enseñar cómo va a venir el Espíritu Santo para que usted pueda hablar de parte de Dios? Y lo toman de pasajes del Antiguo Testamento donde no hablan tan siquiera de escuelas proféticas. Lo que hablan era porque habían grupos de profetas. Y si usted estudia un poco más, usted se va a dar cuenta que esos grupos de profetas, igual Dios había llamado a muchos de esos y solo profetizaban cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos. Y ellos, cuando estudiaban, lo que estudiaban era la ley de Dios. Eso era lo que ellos estudiaban. Era la ley de Dios, o sea, la palabra, lo que ellos tenían como la Torá, la ley de Dios. Eso era lo que ellos hacían. Y hoy yo oigo en iglesias donde hablan de que ponen escuelas proféticas y salen con un diploma, entonces ya ahora es profeta porque tiene un diploma. Perdónenme, hermanos, pero estamos muy lejos de la verdad de la palabra de Dios.
Otro ejemplo, hermanos, dan profecías. Y eso que voy a decir es muy lamentable y doloroso, hermanos, pero ustedes buscan en internet y hay profecías para la semana, hay profecías para el mes y hay profecía para el año. Hermanos, es casi como leer el horóscopo, pero es cristiano. Y usted puede buscarlo en internet, hermanos, yo no le estoy mintiendo a usted. Donde hay profecías para la semana, y adivinen que todas esas profecías es lo mismo, es prosperidad, es bendición, es abundancia. Profecías para el año, hermanos, y voy a poner uno de los ejemplos más claros. El año 2020, hermanos, ha sido de los años más duros en nuestra historia por lo de la pandemia. Recuerden que esto de la pandemia inició en el 2019, llegado a diciembre. Ya para el 2020, hermanos, en todo el mundo se había propagado el virus. Interesantemente, los profetas, entre comillas, la mayoría profetizaron que el año 2020 iba a ser uno de los mejores años. Y usted puede buscarlo en internet. Porque era el año de la visión de Dios, era el año de no sé qué, hermanos, hay un montón de babosadas. Y fue el año más difícil en nuestra era contemporánea. La pandemia, hasta el día de hoy todavía estamos en pandemia. Entonces, ¿a dónde está que Dios habla? Dios no es mentiroso, iglesia. Y vuelvo a decirle, ahí usted puede buscar en internet las profecías para el mes, para la semana, para el año. Y la mayoría de esas cosas no se cumplen. Porque Dios no está hablando. La mayoría, hermanos, de las profecías son para prosperidad. Y que todo te va a salir bien. Esas son la mayoría de las profecías que dan. Todo te va a salir bien, vas a prosperar, vas a ir de viaje. Vas a ir a Cancún. Vas a tener el carro que tanto sueñas. Es más, muy cerca de acá, hermanos, hay una mujer que dice que es igual, creo que apóstol también y es profeta, por lo menos según ella. Y conozco a varias personas que van a esta congregación. Y ¿saben qué me hace gracia? Que con la mayoría de personas que he hablado, que conozco, que van a esta congregación o iban a esta congregación, esta mujer a todos les ha profetizado que van a tener carro nuevo. A todos. Es la misma profecía. La misma. Y uno de estos últimos, que ahora está viniendo acá, él me decía, ¿y sabe qué me hizo gracia, pastor? Que a mí no me gustan los carros, a mí me gustan son las motos. Y le profetizó carro nuevo. Hermanos, es muy fácil pararse desde un altar y empezar a soltar palabras, como dice la Biblia, a veces con presunción del corazón del hombre, pero no de parte de Dios. Y la mayoría de la iglesia hoy lamentablemente andan buscando estas cosas. Andan buscando profetas que le adivinen el futuro. Hermanos, cuando eso no le va a cambiar la vida a nadie. Lo que el hombre necesita es a Cristo. Lo que el hombre necesita, hermanos, es escuchar el mensaje de la palabra de Dios para arrepentimiento, para fe, para su salvación. No que le estén adivinando su futuro. Porque hoy, hermanos, eso lo vamos a ver la otra semana, la mayoría de hoy de profecías, de profetas, perdónenme, pero parecen más espíritus de adivinación que realmente profetas de parte de Dios. Espíritus de adivinación donde le dicen a la gente todo, se lo dicen. Pero no hay un cambio en sus vidas. Hermanos, la palabra de Dios, para ir terminando, nos muestra que cuando los profetas hablaban en el Antiguo Testamento, hablaban al pueblo de Dios. ¿Y qué era lo que ellos hablaban? Que se volvieran de su mal camino, que renunciaran a su pecado y se volvieran a Dios nuevamente. Y usted puede empezar a leer todo el Antiguo Testamento.
Cuando los profetas hablaban de parte de Dios, era para un pueblo que se había olvidado de Dios. Era para un pueblo que había abandonado la ley de Dios y que estaban pecando contra el Dios que les había llevado a una tierra prometida. Y se habían olvidado de Él. Se habían ido tras otros dioses, tras los Baales. Y Dios hablaba por medio de los profetas y les decía: si ustedes no obedecen, va a venir consecuencias, castigo. Y ahí viene, hermanos, cómo el Israel se divide en dos, en el sur y el norte, y cómo una de las 10 tribus es completamente destruida. Dios cumplió su palabra porque no escucharon la voz de Dios, y el Israel del norte, Dios tuvo misericordia y no los destruyó del todo por amor a David, dice la palabra. Y es cuando ellos van cautivos a Babilonia. Y Dios venía hablándoles y hablándoles a través de los profetas. Y no quisieron escuchar el consejo de Dios, la voz de Dios. Y con esto termino. Por lo cual, iglesia, tengamos mucho cuidado. Y de verdad, hermanos, no solo usted que está en este lugar, sino aquellos que van a escuchar tal vez este mensaje. Pero tengamos mucho cuidado, como nos advierte la Escritura. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, en relación a la profecía, a los profetas. Ahora, no niego que Dios hable. Y eso lo vamos a ver la otra semana, porque Dios habla. Creemos que Dios habla. Creemos que Dios puede usar a una persona para hablar. Pero no de la forma que hoy lo están poniendo algunos, o autoproclamarse en profetas, donde ellos tienen toda la revelación de Dios y la verdad de Dios, y que todo lo que ellos proclaman, según ellos, eso se cumple. Y no se cumple para nada. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, amados, les dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Prueben los espíritus. Prueben a ver si alguien es de Dios o no es de Dios. Pastor, ¿cómo hago para darme cuenta si un profeta es de Dios o no? La Biblia nos lo muestra, ya lo leímos, y Él da una palabra y no se cumple, es porque no es profeta de Dios. Dios no ha hablado. Dios no miente. Por eso dice Pedro, y eso lo vamos a ver la otra semana, nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Escritura, la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura. En el Antiguo Testamento, aquellos profetas hablaban de la venida del Mesías. Hermanos, hoy la iglesia tiene un rol también profético. Hablarle al mundo, hablarle a todos. Cristo viene, solo en Él hay salvación. Eso es lo que dice su palabra. Hoy muchos profetas hablan de prosperidad, de bendición, de abundancia. Hermano, eso no me enseña esta bendita palabra. Esa palabra enseña que esto va a ir de mal en peor, iglesia. El pecado va a ir de mal en peor. Se van a alejar de Dios, no van a querer nada con Dios, nos van a aborrecer. Pero la iglesia tiene que seguir proclamando esta verdad, profetizando esta verdad. Cristo viene y está a las puertas. Su palabra se va a cumplir, se está cumpliendo al pie de la letra, porque Dios no miente. Dios no miente. Su palabra es verdad. Y si hay algo que debemos de proclamar, es esa verdad. Y por eso, hermanos, cada vez que alguien habla, debe hablar con esta palabra y decir: así dice Dios. Así dice Dios, aquí está. Y ahí estaría profetizando. Así dice Dios, prepárense.
Eso dice su palabra. Porque vendrá como ladrón en la noche. Así vendrá el Señor. Pero nosotros no somos de los que duermen, sino de los que, hermanos, estamos despiertos. Tenemos el Espíritu para ver lo que está pasando. Deje de creer esas fábulas, hermanos, que le están predicando en la radio y en la televisión hoy, de hombres que se autoproclaman profetas, cuando todo lo que dicen, hermanos, no es verdad. Torciendo las Escrituras, torciendo la verdad de Dios. Es tiempo de volvernos a Dios y a su palabra. Esta es la palabra de Dios que cada uno de nosotros tenemos. Y no es de interpretación privada, es para todo su pueblo. Es para sus hijos. Nos ponemos en pie, iglesia, para orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el mensaje en esta mañana. Estamos estudiando, Señor, tu palabra, hablando de los ministerios y en este caso de este ministerio profético. Como dijo Juan, Señor, hoy han salido muchos falsos por el mundo. Pero, Señor, lo más lamentable es que tu iglesia no ha aprendido a discernir todavía. Tu iglesia no prueba los espíritus, Señor. Porque lamentablemente estamos como el Antiguo Testamento, donde hay un pueblo que le dice a los profetas: no nos digan la verdad. Díganos palabras halagüeñas, palabras bonitas que queremos escuchar, pero no nos digan la verdad. Hoy tu pueblo no quiere escuchar la verdad, Señor. Cierran sus oídos a la verdad de tu palabra y abren sus oídos a las fábulas, a los engaños y a las mentiras, Señor. Yo te pido, ten misericordia de tu pueblo y de tus hijos. Que el Espíritu Santo de Dios hable al corazón de cada uno de nosotros, Señor, y entender que tenemos la palabra profética más segura, tu palabra, Señor. Tu palabra que nos muestra tu voluntad. Tu palabra que nos muestra lo que va a acontecer a este mundo por su pecado, por haberse apartado de ti. Hoy estamos viendo esa verdad, Señor, para que tu pueblo se afirme más y crea esa gran promesa de tu venida, Señor. Porque creo fielmente que tú estás a las puertas. Tú estás a las puertas, Señor. Y te decimos: ven, Señor Jesús. Y la iglesia decimos: amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Rey?